ya se terminó. Es muy importante que se explique bien, que se aclare todo lo relacionado con este tema. Y también invitamos a Marcelo para que el próximo lunes nos dé más información y que se pueda invitar, Marcelo, a los responsables de cada una de las áreas, que venga Francisco Garduño de Migración, Javier May, que tiene a su cargo todo el programa de creación de fuentes de trabajo para migrantes en el sur sureste, que es muy importante. Horacio Duarte, subsecretario de Trabajo, que está atendiendo también el que se facilite a migrantes el que puedan tener trabajo, resolviendo ciertos trámites que eran muy engorrosos para que les proporcionaran trabajo. Hay un acuerdo con las empresas maquiladoras del norte, hay solicitudes de trabajadores para que puedan tener ocupación en tanto esperan la resolución de asilo que están solicitando en Estados Unidos. También en el caso del norte y del sur, la situación de los albergues, la manera en que se está atendiendo a los migrantes, la defensa de sus derechos humanos, el cuidado, la protección de los migrantes, y que se explique de manera conjunta. Yo solo les comento que vamos bien en este tema. Era un asunto muy complejo, muy difícil, porque había la amenaza, no lo olvidemos, de aplicar de manera unilateral aranceles, impuestos a los productos mexicanos que se venden en Estados Unidos, y eso nos iba a afectar. También considero al gobierno y a la población de Estados Unidos, pero se optó por la negociación, por el diálogo, por el acuerdo. Se hizo a un lado la confrontación. Dijimos muchas veces que para eso se inventó la política, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Entonces, sí vamos bien, a 45 días, fue buena la evaluación y vamos a continuar con lo mismo. Nos conviene a los dos países, a las dos naciones. Desde luego respetamos todos los puntos de vista, pero pensamos que fue lo mejor el que se ordenara el flujo migratorio, el que se cuidara a los migrantes, que se respetaran los derechos humanos y que vaya acreditándose poco a poco, que no es un asunto fácil, el atender las causas que originan la migración.
que se vaya enraizando, que se vaya consolidando la idea mexicana de que la migración debe ser opcional, no forzada. Es decir, que los seres humanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, porque está demostrado de que nadie abandona sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. Nosotros, por respeto a nuestros hermanos centroamericanos, por responsabilidad, por diplomacia, pues no hemos hablado de que si vienen migrantes y pasan por nuestro territorio es porque hay problemas en otros países. Y eso habría que tenerlo en consideración. Cuando se habla de por qué creció tanto el flujo migratorio, hay que ver qué está pasando en los países de origen de los migrantes. De todas maneras, nosotros no vamos a culpar a nadie. Lo que queremos es atender el problema, más que dar a conocer lo que está sucediendo. Lo que nos importa es ayudar, contribuir a que haya paz, a que haya tranquilidad y desde luego bienestar y que se respeten los derechos humanos. Entonces, vamos bien, seguimos trabajando. También hay que tomar en consideración que muchos migrantes son engañados, explotados, maltratados por quienes los enganchan. Hay un negocio ilícito en el tráfico de las personas. Esto que hablaba Marcelo de las cajas de tráiler, a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero el informe que nos dieron hoy es que se detuvo una caja más de la misma empresa con letreros de la tienda Soriana. Con alrededor de 150 migrantes. Aparentemente era mercancía para Soriana. Ya la misma empresa presentó denuncia porque era una simulación, un camuflaje para trasladar a migrantes. Y la preocupación mayor es que vaya a haber una desgracia, que es lo que no queremos para nada.
es lo que estamos evitando. No queremos que se repitan los hechos terribles de Tamaulipas con relación a migrantes. Todo esto es lo que debe de tomarse en cuenta, no verlo a la ligera de manera maniquea, de si está bien o está mal, sino tener todos los elementos. Por eso qué bien que aunque nos tardemos, haya información, de que ustedes pregunten sobre todas las dudas, por el derecho que tienen de pues ejercer su noble oficio de periodistas. Entonces, y Marcelo que nos ayude, que nos esté informando junto con el equipo sobre este asunto. Pues ya, nada más una pregunta más. Ahora les dan la información. ¿La tienes? A ver, ya. ¿Cuándo se cambia, Palacio? Ya estoy. Ya dormí anoche aquí. ¿Y está contento? Sí, voy a estar alternando porque pues no es lo mismo, ¿no? La casa de uno es mejor. ¿Pero se vino su mujer con usted o lo dejó? Sí, la familia, Beatriz y Jesús, que por cierto sacaron un reportaje, los del Reforma, no un reportaje, una nota, diciendo que voy a tener todo el palacio, ¿no? Y los salones del palacio, el salón azul, el salón rosa, el salón de embajadores, el salón principal. No es así, es una exageración de el periódico. Y como se dice coloquialmente, eso sí calienta, porque la verdad que es el departamento que construyó, que adaptó Felipe Calderón y mantuvo Enrique Peña Nieto, es una parte muy limitada. Todos los salones, toda la parte histórica queda libre completamente, inclusive va a desalojarse una parte que se usaba, nada más va a quedar el despacho y la atención en Palacio para los asuntos que tratamos se va a hacer en el área en que estaba el Estado Mayor Presidencial, que es un área, vamos a decir, términos ecológicos o de medio ambiente, ya impactada. Es decir, no es esto, sino ya un área moderna, pero todo lo antiguo se conserva y es un departamento. Como se llevan fuerte los del Reforma, les diría que no estoy acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio, ¿conocen el edificio del Reforma? Es un palacio.
Es un palacio, y yo diría, pero esto con todo respeto, de mal gusto, porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura, pero eso es otro asunto. He dicho. ¿Tiene considerado hacer público, difundir este departamento ante estas, gracias, buenos días, ante esta información que se ha dado de cuánto espacio es, de qué se va a usar? ¿Usted estaría dispuesto a difundir exactamente cuál es el espacio? Sí, para que se conozca. Ya estaba, se arregló, se pintó, y para que no haya malas interpretaciones, como esto del Reforma. Otra, bueno, aquí está, mire. Sí, sí. Esa es una más. Miren, por lo de Alfonso Durazo, lo de un video, le tengo a Alfonso Durazo toda la confianza para ser claros. ¿Por qué estos videos? Porque quieren desacreditar al gobierno. Y no hay que echarle la culpa a la ligera a las bandas de la delincuencia. También la delincuencia de cuello blanco hace estas cosas, O sea, para tener más cuidado. Lo cierto es que están nuestros adversarios muy nerviosos, inquietos, molestos por la transformación. Eso no lo pierdan de vista. Es que el gobierno era de ellos y era un botín, y se dedicaban a saquear, a robar. Entonces están molestos, sorprendidos. Leí un artículo de una gente seria que decía que se estaba destruyendo el régimen. Yo dije, cambio, no de gobierno, de régimen. Y me acuerdo de una frase de Zarco, porque tiene que ver con ustedes, uno de los mejores periodistas. Decía, hay que destruir con una mano para construir con la otra. Es bellísima la frase. Entonces sí, se acaba el viejo régimen. Entonces están muy destanteados. Iba a usar otra palabra, pero estaba más fuerte. Iba a ser la nota mañana. Entonces mejor no, hay que autolimitarnos. Entonces, por eso todos estos ataques, que se va mi hijo a un campamento a San Luis Potosí, qué barbaridad, ¿dónde está la austeridad? Pero
el medio que saca ese gran reportaje cobraba aquí. Son de los que recibían dinero por los servicios que prestaban. Entonces, vamos a seguir polemizando y les diría que hasta ahora vamos muy bien, porque hay debate y no ha pasado a mayores. Estamos dando todos los mexicanos, los que están conformes y los inconformes, los que defienden la transformación y los opositores, todos estamos actuando con mucha urbanidad política, porque tiene que haber crítica, tiene que haber cuestionamientos, como se está dando, y es normal. Hay normalidad política, no hay problema mayor, pero sí estamos viviendo un cambio. Yo espero que antes de que termine el año queden sentadas las bases para la transformación de México. Ya les puedo decir que estoy muy contento, muy satisfecho, porque no se tolera la corrupción, porque no se permite la corrupción y no hay impunidad. Se terminó con el influyentismo. Y esto es muy importante, es el principal cambio, el que no haya corrupción, el que no haya impunidad. Bueno, ella y ustedes dos. Y ahí. Muchas gracias. Sí. Okay. Sí, presidente. Pero dijimos 3, ya van como 5. Gracias. Jude Weber del Financial Times, un diario que sé que usted presta mucha atención. Y no es mi pregunta, pero ojalá, que sé que a usted le gusta mucho el discurso y el debate de ideas, ojalá podamos pues tener una entrevista para profundizar en estas cuestiones que usted ha traído a la opinión pública en estos días. Mis preguntas son 2, una para usted y otra para el señor canciller. Uno es, usted ha manifestado mucho interés para la situación de los migrantes. ¿Usted piensa ir a visitar las estaciones migratorias o algunos albergues para verificar y para decir en primera persona qué es lo que México ofrece a los migrantes? Y la pregunta para el señor canciller es, en los días pasados en Estados Unidos se confirmó que una parte de ayuda que se tenía previsto destinado a Centroamérica se iba a destinar a Guaidó en Venezuela. Entonces, esto y la idea que sé que no han discutido y México no acepta el tercer país seguro, pero parece que Estados Unidos lo que quisiera es una especie de solución como lo tiene Europa, de Dublino, ¿no? Que el primer país que pisa el migrante sería devuelto. Entonces, todo eso no mina los esfuerzos de México de hacer un frente común para el desarrollo de estos países. Gracias. Sí, bueno, ya se lo mencionaba yo, que desde el punto de vista de México, el retirar recursos de cooperación a los 3 países de Centroamérica es una equivocación. Lo que tenemos que hacer es aumentar la inversión en Centroamérica y vincular a Centroamérica con el futuro de la región económica México, Estados Unidos, Canadá. Es lo que habría que hacer.
¿Qué pienso que podamos hacer ahí? Hacer una conferencia internacional junto con Estados Unidos, que Estados Unidos sea parte de, aunque no el convocante, hacia principios del año 2020. Y además llevar eso a la próxima G20, porque pedimos y se aceptó en la última cumbre que el tema migración y refugio sea parte de la discusión del G20. No solo se reciba un informe, sino que se debata y se discuta cuáles son las obligaciones de los países presentes, de las 20 economías más grandes del mundo, respecto a los principales flujos migratorios y de refugio que estamos viviendo en todo el mundo. Eso por lo que hace al primer tema. Por lo que hace al tercer país seguro, a ver, ¿quién lo tendría? Bueno, lo tienen con Canadá, pero el caso europeo que es con Turquía también lo hemos revisado muchísimo y debo decirle que el impacto que tuvo ese acuerdo de tercer país seguro entre la Unión Europea, principalmente Alemania y Turquía, es relativo. Es decir, los efectos que eso ha tenido han sido no los que se esperaban. Entonces, a nosotros nos parece que lo más sensato que podríamos hacer es tener una tasa de inversión suficiente y si usted me permite yo le diría que la economía de los tres países de Centroamérica y sus dificultades económicas y sociales no son las que estamos viviendo o las que está viviendo la Unión Europea en Siria. Y bien podemos actuar a tiempo para que no lo sean. Es decir, pero no tenemos una situación donde hay una guerra civil, una descomposición de más de 10 años. Entonces se podría lograr algo en el corto plazo. Termino diciendo, lo que se acaba de iniciar en El Salvador, que es un proyecto Sembrando Vida, 31 millones de dólares, estimamos que va a generar 20,000 empleos. O sea, está al alcance de la mano cambiar la situación allá. Y eso no vamos a quitar el dedo renglón con Estados Unidos. Gracias. Yo recorro constantemente el país todos los fines de semana. Estoy muy cerca de la gente, de los ciudadanos, también pendiente de los migrantes. Le diría que todos los días. Si hace falta, asistiría a un albergue, pero se está atendiendo bien el asunto. Lo relacionado con el Financial Times, pues tiene que ver más que nada con la falta de autocrítica de parte del periódico, porque se impulsó mucho el modelo económico neoliberal, que resultó un fracaso. Se hizo propaganda a favor de las llamadas reformas estructurales, en particular de la reforma energética. Y pues los resultados han sido desastrosos para México. Y el Financial Times no ha hecho una revisión del asunto. Al contrario, recientemente pronosticó de que iba a entrar en recesión nuestra economía. Respetamos a todos los medios, pero vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Y para aclarar bien de que ya no se va a seguir aplicando la política neoliberal y que vamos a llevar a la práctica que estamos aplicando una nueva política económica a partir del combate a la corrupción, que consideramos es el principal problema de México. Estoy ya escribiendo un libro donde voy a dar respuesta a todas las interrogantes y a definir
el nuevo modelo, como dirían los tecnócratas, el nuevo paradigma. Se va a llamar el libro así, con música y con alegría: la economía moral. Yo espero que esté para el día 1 de diciembre, al cumplir exactamente un año, para poder ya incorporar las experiencias, resultados y hacer la evaluación sobre el nuevo modelo. De todas maneras, nuestro respeto. Muy bien. Una más. Sí, era Arturo Rodríguez, de Proceso. En esta edición de la revista se documentó la probable implicación del señor Ricardo Salinas Pliego en operaciones relacionadas con la empresa Fertinal. El planteamiento sería si usted tenía conocimiento de este asunto, si aún así lo mantiene en su consejo asesor, y finalmente cuál es la información que tiene actualmente sobre la situación con las empresas de fertilizantes. Gracias. Sí, se está haciendo una revisión sobre esto en el terreno de lo judicial. Ya es conocido que la Fiscalía General está actuando. En el caso de la planta de Coatzacoalcos, de fertilizantes de Coatzacoalcos, que compró el gobierno al señor Ancira, no hay otra denuncia sobre esto. Eso es lo que le puedo informar. Y estamos analizando qué vamos a hacer con las plantas, porque son más de $1,000 millones de deuda, más lo que se invirtió, y están paradas, es decir, no producen las plantas. Entonces estamos ya por terminar un diagnóstico de cómo integrarlas y crear un complejo para crear una empresa de fertilizantes con todas estas plantas, porque hay plantas en Lázaro Cárdenas, hay bienes en Baja California Sur, las de Coatzacoalcos, en Jaltipan, la de Camargo, Chihuahua. Entonces estamos por atender este asunto. Si no hay denuncia en lo judicial, no podemos nosotros descalificar a nadie. Nosotros vamos a actuar siempre con apego a la legalidad. He dicho que si hay denuncias, deben de proceder todas las denuncias, no tapar absolutamente nada. Eso es lo que puedo comentar a tu pregunta. ¿Está claro o falta más? No hay denuncia por Fertinal, ¿verdad? Es lo que me está diciendo. No hay, no existe. Inclusive la denuncia del señor Ancira ya estaba en curso. Yo quiero aclararles que desde que tomé posición dije que íbamos a
ver hacia adelante, que proponía lo del punto final, que no pensaba en que le conviniera a la nación meternos, anclarnos en las acusaciones y en la persecución política, porque teníamos que ver hacia adelante, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo. ¿Asumo esto como una definición política, no como una omisión? Una definición política, y porque ahí mismo aclaré en mi intervención de que si los ciudadanos, las personas afectadas, las asociaciones quisieran presentar sus denuncias, que iban a tener facilidades, pero que en mi criterio era mejor ver hacia adelante. Y sigo sosteniendo lo mismo, aunque planteé también que el pueblo tiene la última palabra y que si se modificaba el artículo 35, que ya propuse el cambio, pero que en el Congreso no se ha aprobado, para ampliar lo de la consulta ciudadana y que no haya obstáculos, que se le pueda preguntar a la gente sobre este tema y no solo como era antes, castigando a chivos expiatorios o mintiendo o simulando. Es que miren cuánto tiempo de simulación. Yo recuerdo periódicos y revistas hablando de el Instituto Anticorrupción y no se dijo nada. Sería bueno hacer la investigación, hay que ir a la hemeroteca. 25 años, si se dijo algo de que la corrupción no era delito grave. Sería interesantísimo, porque ¿dónde está el periodismo de investigación? Por eso estamos viviendo una etapa nueva, porque ahora sí hay más periodismo de investigación, porque pasó de noche el periodo neoliberal, todo el periodo de saqueo, de pillaje. Ahí están en falta los medios, con todo respeto. Guardaron silencio cómplice. Seguramente, como en todo, hubieron honrosas excepciones, que es motivo de otra investigación. ¿Cuáles fueron los medios? ¿Cuáles fueron los periodistas que actuaron con rectitud en todo el periodo neoliberal? Porque hubieron quienes padecieron de persecución, de censura. Tengo todavía pendiente, me preocupa y me ocupa el asunto de José Gutiérrez Vivó, que lo desterraron, se tuvo que ir
le dieron un asilo político y ahora vive en una situación, no debería decirlo por él, pero muy lamentable, víctima de la represión de el régimen pasado, no solo del pasado gobierno, más atrás, que eso tardó, se impuso durante 36 años. Entonces, tenemos que pensar hacia adelante, ¿sí? Nada más no olvidar y ir hacia adelante. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también. ¿Sí? Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Oh, es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso. A veces ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de para usted. el conservadurismo, Pues no corresponde al papel para que… conservar, no para transformar. O sea que es lo que se ha hecho en el caso del Proceso, mucho en ese sentido. Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Pero ese es otro asunto. Qué bueno que podamos debatir así. A sus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos mañana.